Dios sea bendito, sean muy bienvenidos a este nuevo encuentro con el corazón divino de nuestro amado Jesús. Queremos continuar este estudio que estamos haciendo muy sencillo de este documento que se llama La Introducción a la Vida Devota o la Filotea de nuestro Santo Padre Francisco de Sales, nuestro santo fundador. Vamos a iniciar este encuentro por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como te damos gracias infinitas, Papá Dios, cómo no alabarte, bendecirte, glorificarte por tantas maravillas, por todos los regalos de tu amor, por ser tú mismo nuestro regalo, Papá Dios, por este tiempo en el que estamos en este tiempo pascual, celebrando la resurrección de tu divino Hijo, Él que murió y entregó todo hasta la última gota de su sangre por nosotros para salvarnos, que Él sea siempre el dueño y Señor de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestro país, de nuestra iglesia y del mundo entero, que Él sea el Señor y dueño de todos nuestros proyectos, de todas nuestras situaciones difíciles o alegres, que Jesús sea el centro y que el corazón inmaculado reine también en los corazones para que así podamos disfrutar de todos los frutos de esta resurrección de Jesús en nuestra vida diaria, en todo nuestro ser, y también que el Espíritu Santo sea el que nos acompañe, nos dirija, nos ilumine. Mamá María, acompáñanos en este encuentro, ayuda a todas las personas que escuchan este mensaje para que se abran a la obra que nuestro buen Dios quiere hacer en ellas y que yo también sea dócil a todo lo que el Espíritu Santo quiere decirles a través de mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Corazón Inmaculado de María, sed la salvación mía y la del mundo entero. Amén. Bueno, entonces hoy continuamos con nuestras enseñanzas y habíamos hecho una meditación la pasada sobre la necesidad de purificarnos del afecto a las cosas inútiles y peligrosas. Ahora, hoy vamos a meditar sobre el capítulo 24, que es que hemos de purificarnos de las malas inclinaciones. Y por eso vamos a iluminar este tema con el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Dice el Evangelio de San Mateo. Dice nuestro amado Jesús en este Evangelio: por su parte sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio se nos dice muy bellamente que nos dice Jesús que debemos luchar y esforzarnos por ser perfectos como el Padre es perfecto. Si Él nos dice esto, quiere decir que es posible, que no es imposible, pues para nosotros es totalmente imposible solos, pero con la gracia y la asistencia de su Santo Espíritu todo es posible. Él lo puede, todo lo que, por eso dice Jesús en su Evangelio, que todo lo que pidan con fe lo conseguirán. Por eso nuestro Santo Padre nos invita en este capítulo a buscar esa perfección con la gracia de Dios, porque nos hemos de purificar de esas malas inclinaciones. Por eso Él nos dice, tenemos también Filotea. Cuando Él habla de Filotea es el alma amada de Dios, ciertas inclinaciones naturales, las cuales
porque no tienen su origen en nuestros pecados particulares, no son propiamente pecado, ni mortal ni venial, pero se llaman imperfecciones y sus actos se llaman defectos y faltas. O sea, lo que quiere decir aquí nuestro Santo Padre es que no son pecados mortales ni veniales, pero son tendencias que todo ser humano tiene, pero que Él nos va a explicar aquí más adelante que también se pueden combatir esas tendencias. Dice, por ejemplo, nos pone un ejemplo, que Santa Paula, según refiere San Jerónimo, tenía una gran inclinación a la tristeza y a la melancolía, hasta el extremo de que cuando murieron sus hijos y su esposo, estuvo a punto de morir de pena. Entonces, tener esa tendencia, esa inclinación a la tristeza, no es un pecado grave, pero sí es una mala inclinación, porque estamos llamados a vivir en la alegría. Por eso dice San Pablo, dice, estén alegres, se los repito, estén siempre alegres. Entonces, la alegría es un don del Espíritu y es una gracia muy grande de Dios que Él nos puede dar, pero lo contrario a la alegría es esa tendencia o inclinación a la tristeza. Por eso incluso, aunque no es malo que nos dé un poco de tristeza ante la muerte de nuestros seres queridos, pero si tenemos la conciencia de que la verdadera vida está después de la muerte, no nos debería dar una tristeza pues de que nos lleve casi a morirnos, sino tener el gozo de que esas personitas ya con nuestra oración y la oración de la Iglesia pueden llegar a la presencia de Dios plenamente. Y la meta de nosotros no está en esta tierra, sino en el cielo. Nosotros salimos de Dios y lo normal es que queramos volver a de donde venimos, que es de Dios. Entonces queremos volver a Dios y llegar otra vez a esa presencia perfecta de Él. Por eso, pues no es una imperfección dejarnos como aplastar, digámoslo así, por el dolor de un fallecimiento de un ser querido. Entonces es normal sentir un poco de tristeza como por el vacío humano, físico, pero el saber, la fe que nos da, la convicción de que se va a la presencia de Dios y que ya la persona descansa totalmente de sus sufrimientos, es como la esperanza que tenemos en la resurrección, y por eso Jesús venció la muerte y el pecado muriendo en la cruz. Dice nuestro Santo Padre, esto era una imperfección, o sea, lo de Santa Paula, pero no un pecado, pues ocurría contra su deseo y voluntad. Entonces, muchas veces hay inclinaciones que, mejor dicho, todas las inclinaciones nosotros las podemos tener sin que querramos tenerlas, o sea, que sea por encima de nuestra voluntad. Pero dice él, hay personas que son naturalmente ligeras. Por ejemplo, hay personas que tienen la tendencia a ser demasiado ligeras, o sea, no reflexionan para hablar ni para actuar, sino que son espontáneas, pero en exageración. Entonces, muchas veces faltan a la prudencia por esas mismas ligerezas, faltan a la prudencia en las palabras porque dicen inmediatamente lo que piensan sin procesar la información en la mente o reflexionar o pedir la gracia, sino que dicen inmediatamente lo que piensan o actúan de una manera muchas veces inoportunamente. Entonces esas acciones ligeras les generan muchas dificultades y muchos problemas porque pueden generar heridas en los demás o pueden cometer, pues ahí sí, pecados graves en esas ligerezas. Otras personas que son ásperas, es decir, las personas que tienen inclinación a tener un genio muy fuerte, entonces son agresivas, sin quererlo, muchas veces de manera se les sale espontáneamente como esa forma tan seca de tratar a los demás o de hacer ver las cosas
o piden un favor de una manera imponente. Entonces, por eso esa inclinación es una imperfección, ser áspero, ser de mal genio, porque son personas que sufren mucho, porque no son normalmente muy acogidas. Cuando una persona tiene mal genio y es muy áspera, es más bien rechazada. Entonces, por eso, miren que por el bien de nosotros mismos tenemos que tratar de trabajar en esas inclinaciones. Otras personas son contrarias a aceptar fácilmente el parecer de los demás. Es lo que llamamos comúnmente las personas que son tercas, que se cierran en su forma de pensar, en sus propios conceptos, en sus decisiones, y de esta manera pues son personas difíciles en las relaciones con los demás porque no condescienden. Y es una virtud muy bella, la condescendencia. Nuestro Santo Padre nos la recomienda mucho. Nosotras en el monasterio debemos trabajarle mucho a esa virtud de la condescendencia. En nuestros trabajos, por ejemplo, cuando estamos en una oficina, o sea, lugar de trabajo para nosotras, la cocina, el lavadero, si estamos trabajando con otra hermana y ella nos propone hacer de otra forma algún trabajo, si no es algo que sea totalmente pues como ilógico, pues podemos condescender y hacer lo que nuestra hermana nos dice. O sea, no siempre como que hacer siempre lo que yo quiero, como lo quiero, en el momento que quiero, sino como tener esa humildad para dejar que las otras personas me den opiniones, me enseñen cosas nuevas, no cerrarme como a una sola forma de hacer las cosas. Entonces eso es la condescendencia, que es contrario a esta inclinación, a esta mala inclinación que habla nuestro Santo Padre, que es el no aceptar fácilmente el parecer de los demás. Y miren que este defecto, esta imperfección, es muy difícil manejarla. O sea, es muy difícil en cualquier tipo de grupo o comunidad, manejar una persona que siempre está cerrada en lo que ella piensa, porque así es muy difícil llegar a un acuerdo. En cambio, cuando nosotros somos capaces de ceder, así sea un poquito, pues a nuestro parecer, podemos lograr un consenso general y algo que tenga en cuenta el parecer de los demás. Otras personas son propensas a la indignación. Entonces hay personas que todo como que las escandaliza. Entonces eso también es una imperfección, o todo las indigna. Entonces cualquier cosa que ven en otra persona como que pues es como que algo terrible. Y eso también nos lleva a faltar a la caridad, porque nosotros debemos ser conscientes de que no todas las personas han recibido las gracias que nosotros recibimos. Y eso nos pone a ponernos como en los zapatos o en el pellejo, como dicen comúnmente, de la otra persona, para comprenderla y para no juzgarla ni escandalizarnos por sus acciones, sino más bien, si vemos que realmente es una acción muy en contra de lo que Dios quiere y de lo que nos parece normal, pues oremos por esa persona, ¿cierto? Pero no estar como en esa inclinación de estar como escandalizándonos y mucho menos haciendo sentir mal a los demás. Otras son propensas a la cólera. Resulta que nuestro Santo Padre Francisco de Sales tenía esa inclinación, pero es hermoso ver cómo él dice en sus escritos que él le tomó más de 20 años combatir esa inclinación a la cólera. Entonces, hay personas que tienen esa inclinación, pero nuestro Santo Padre es el ejemplo vivo de que con la gracia de Dios y el esfuerzo propio se puede superar esa inclinación, porque él llegó a ser el santo más dulce del mundo. O sea, él decía a un santo que ver a nuestro Santo Padre era como ver a Jesús en la tierra. Entonces, miren que él llegó a tener la dulzura y por eso él se llama el santo de la amabilidad o el santo de la dulzura. Él es una de las cosas que más nos enseña en nuestra doctrina visitandina. Él nos enseña que debemos imitar
al corazón de Jesús, que es manso y humilde, Entonces, esa humildad y esa dulzura van de la mano y son virtudes muy agradables al corazón divino de Jesús. Por eso los invito a que los que tengan estas inclinaciones tengan como la esperanza de que las pueden erradicar. Ustedes como yo, porque yo también tengo que esforzarme todos los días por conocerme cada día más y poder vencer lo que tengo normalmente de inclinación. Entonces todos nosotros estamos pues como en ese trabajo. No les puedo decir que yo por ser monja, por ser esposa de Jesús, ya sea perfecta, no tenga inclinaciones y no tenga que luchar, ¿no? Todos tenemos que esforzarnos, todos queremos configurarnos con la persona de Jesucristo, pero es un esfuerzo diario y confiado a la gracia de Dios, porque no podemos hacer nada solos. Bueno, y dice también que otras son inclinadas al amor, o sea, otras son, digamos, el amor no como el amor de caridad, sino el amor como una pasión, que es como el apego a los demás, como el apego a las cosas creadas, entonces ya esa inclinación a amar demasiado algo por encima de Dios, eso también es una inclinación y nos lleva a cometer el pecado de la idolatría. Entonces, por eso es una inclinación. Y dice él que, por decirlo en breves palabras, son muy pocas las personas en las cuales no se pueda echar de ver alguna imperfección. O sea, es muy escaso la persona que pueda decir que ya superó todas las inclinaciones. Pues siempre tenemos, así sea en menor o mayor grado, tenemos inclinaciones. Dice, ahora bien, aunque estas imperfecciones sean propias y como connaturales a cada uno de nosotros, no obstante, con el ejercicio y afición contraria pueden corregirse y moderarse, y aún puede el alma purificarse y librarse totalmente de ellas. Este capítulo es tan importante que por eso se los estoy compartiendo tal cual, porque nos está diciendo aquí nuestro Santo Padre, vea, esa afición se puede combatir con lo contrario. Por ejemplo, si una persona es ligera, entonces cuando la persona cae en la cuenta de que va a ser una ligereza, se toma el tiempo para respirar profundo, pedir la gracia, decirle a Jesús, no voy a actuar en este momento así tan ligeramente, sino que lo voy a hacer despacio, reflexionando, entonces, y pidiéndote la gracia. Entonces ya es una afición contraria, que ante esa ligereza actúa con despacio y como contacto, ¿sí? Una persona que es muy colérica, entonces si ante una una situación que ella siente que todo se le revuelve por dentro, respira profundo, pide la gracia y dice, Jesús, voy a tener paciencia, voy a tratar esta persona que me acaba de generar ira o rabia o cólera, le voy a tratar con cariño y le voy a tratar con dulzura. Por eso nuestro Santo Padre, él una vez que una señora llevó a un joven que la trataba muy mal, él estaba ya de obispo, entonces el que permanecía con él le dijo que por qué se había dejado tratar tan mal de ese joven. Y él le dijo, no quiero perder en un minuto lo que he tratado de ganar durante más de 20 años. Entonces, miren que es posible que ante esa situación de esa inclinación negativa podamos anteponer una afición que sea contraria a eso. Entonces, digamos, si una persona tiene la inclinación de estar hablando mal de los demás, entonces cuando está con una persona que lo lleva a hablar hablar mal de los demás, pues trata de cambiar el tema o de evitar mejor esa persona lo más que pueda, o digamos, él mismo tomar la iniciativa de tener un tema edificante. Entonces mire que hay muchas cosas que se pueden hacer
pero con la gracia de Dios, la fuerza y la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, por eso nuestro Santo Padre dice que es posible purificarse y liberarse de esas inclinaciones. Dice, y esto es, Filotea, lo que debes hacer. Se ha encontrado la manera de endulzar los almendros amargos haciendo un corte al pie del tronco para que salga la savia. Entonces, si naturalmente en los vegetales, en los árboles, es posible hacer esto, hacer cosas para que el fruto no sea tan agrio, no sea tan amargo, sino dulce, ¿cómo no nos va a dar Jesús la gracia de poder endulzar nuestra forma de ser, poder hacer que nuestra forma de ser sea más agradable a Él y a los demás, que sea más alegre, que sea más disponible? Dice, ¿por qué no hemos de poder nosotros hacer salir de nuestro interior las inclinaciones perversas para llegar a ser mejores? Entonces, mira, y les compartía el Evangelio donde dice Jesús, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Entonces, es una meta, un reto que nos pone Jesús, pero que Él no nos deja solos, Él nos va a ayudar en esa consecución de ese objetivo. No existe ningún natural tan bueno, y oigan esto que me parece muy importantísimo. Dice, no existe ningún natural tan bueno que no pueda malearse con los malos hábitos, o mejor dicho, los hábitos viciosos. Tampoco hay un natural tan rebelde que con la gracia de Dios ante todo y después con trabajo y diligencia no pueda ser domado y superado. Mira lo importante. No hay una persona tan mala que no tenga algo bueno y que no pueda convertir eso malo en algo bueno. Y no hay una persona tan buena que esté exenta de tener malos hábitos y con esos malos hábitos llegar a perderse. Entonces mira que por eso esto nos anima mucho, porque tenemos la esperanza que aunque tengamos esas malas inclinaciones, podemos hacer que con hábitos positivos y contrarios a esas malas inclinaciones podamos lograr superarlas. Y también tener mucho cuidado y vigilancia de que estando en buenos hábitos, teniendo una vida agradable a Dios, no nos vayamos a dejar digamos llevar o no nos dejemos influenciar por malos hábitos y por cosas contrarias a eso que ya hemos logrado con la ayuda de Dios. Entonces, por eso tenemos que estar vigilantes sobre nosotros mismos permanentemente. Por eso, San Pablo dice, el que esté en pie, cuide de no caer, porque a veces nosotros de pronto nos sentimos muy buenitos, ni siquiera nos damos cuenta de nuestras malas inclinaciones y nos damos como el derecho de juzgar a los demás y de condenar y de rechazar a los demás por sus malas inclinaciones. Entonces esto no nos hace bien, sino que nos hace esclavos, porque estamos todo el tiempo pendientes del mal de los demás y no nos preocupamos por perfeccionarnos nosotros en la gracia de Dios. Entonces dice, ahora pues voy a darte los avisos. Entonces, de ahora en adelante, lo que vamos a trabajar en los próximos capítulos son lo que nos dice aquí nuestro Santo Padre, que es, te voy a dar los avisos y proponerte los ejercicios con los cuales purificarás tu alma de las aficiones y de todo afecto a los pecados veniales. Y de esta manera asegurarás más y más tu conciencia contra todo pecado mortal. Dios te conceda la gracia de practicarlos bien. Entonces, en los próximos encuentros vamos a empezar a profundizar esa segunda parte hermosa de este libro, que son esos avisos que Él nos da para empezar a desarraigar de nosotros todo lo que es mala inclinación, pecado venial y pecado mortal, para que nosotros, de todo eso que nos lleva al mal, seamos capaces de dar un giro completo
a acoger todos los medios que Dios nos quiere dar para trabajar en nuestra propia santificación. Y para terminar este tema, vamos a mirar lo que es las bienaventuranzas, que esas bienaventuranzas me parece que resumen ese llamado a la perfección que nos hace nuestro amado Jesús en su palabra. Entonces dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, del 1 al 12. Vamos a escuchar con mucha atención este programa de vida que nos presenta el Evangelio para nosotros trabajar en esa perfección que me parece y debemos tener como claro que después de que Jesús dio la vida por nosotros, si Él nos está proponiendo un estilo de vida, pues lo normal es que correspondamos a Él asumiendo ese estilo de vida con todo nuestro corazón. Dice así: Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, es decir, viéndolos a todos ustedes, viendo con tanto amor estos temas, estos encuentros, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces tú vas a sentir que Él se sienta en el monte de tu corazón para darte esta enseñanza. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando nos dice que los pobres de espíritu son los que se sienten necesitados de Dios. Entonces, cuando uno siempre se refiere a una persona pobre, dice que es un necesitado, pero están los necesitados corporalmente, que son los pobres que vemos normalmente a nuestro alrededor, y los pobres espiritualmente son los necesitados de Dios, o sea, los que tienen claro de que por sí mismos no pueden nada, sino que todo lo necesita, o sea, todo para vivir y para existir y para ser felices, todo lo necesitan de Dios. Dependen absolutamente de Dios. El pobre de espíritu pone todo su centro, el centro de su vida en la persona de Jesucristo, en la persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: felices los que lloran porque recibirán consuelo. Aquí se refiere Jesús a las personas que sufren con el mal de los demás, a las personas que son capaces de experimentar en su propio ser lo que es el sufrimiento de los demás y por eso se esfuerzan en no hacer sufrir a los demás y también sufren con el dolor del mismo corazón de Jesús, por eso son capaces de consolarlo cuando ven los pecados propios y los de la humanidad. Entonces tienen la capacidad de llorar con Jesús esas personitas que se van perdiendo en el pecado y por eso oran y entregan su vida por ellas. Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. Entonces aquí hablamos de la paciencia, que es lo contrario a esa inclinación de la cólera o del mal genio, que nos lleva a ser pacientes, a esperar en la conversión del otro, a confiar de que siempre es posible que el otro cambie, que el otro se convierta con la gracia de Dios. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cuando se habla de justicia en la palabra de Dios, quiere decir los que se ajustan a la voluntad de Dios, los que son capaces de adherirse al plan de Dios y están todo el tiempo pendientes de lo que Dios quiere para ellos, para no hacer su propia voluntad, sino la de Dios. Entonces los justos son esos, los que se esfuerzan todos los días por agradar a Dios y tener claro de que siempre la voluntad de Dios es perfecta, siempre lo que Dios quiera para ti es lo mejor, no hay otra cosa mejor. Siempre nosotros mismos nos equivocamos en lo que planeamos para nuestra vida,
pero Él nunca se equivoca. Lo que Él te inspire, cuando tú dejas que Él sea el dueño y señor de tus proyectos, de tu futuro, de tu pasado y presente, de todo tu ser, Él siempre va a buscar lo mejor para ti, porque Él no, lo único que quiere es tu felicidad. Dice, felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Entonces, aquí los compasivos son los que son capaces de padecer con el otro. Esta bienaventuranza es parecida a la que decíamos ahora de los que lloran. Aquí los compasivos son también los misericordiosos, los que tienen un corazón que es capaz de abajarse a la situación del otro, que así la otra persona me haya hecho mal, yo soy capaz de abajarme hasta su miseria para comprenderlo y justificar su mal. Por eso Jesús pudo decir en la cruz, después de que lo habían destrozado, decir, perdónalos, Padre, porque ellos no saben lo que hacen. Que tú seas capaz, yo y todos nosotros seamos capaces de decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque normalmente todas las actitudes de las personas y todos los comportamientos son reflejo de toda una historia. Entonces no sabemos en esa persona que comete tal error, que nos hace tal daño, qué hay en su interioridad, qué hay en su historia familiar, en su historia de vida. ¿Cuántas veces vemos una persona que está robando, pero muchas veces son personitas que se criaron en una familia donde su papá también robaba, o en una familia donde pasan hambre y la única forma que le enseñaron para subsistir es el robo? Entonces mira que por eso no podemos juzgar a nadie, sino compadecernos del otro. Dice, felices los de corazón limpio porque verán a Dios. Esta pureza de corazón es muy hermosa y por eso nuestro Santo Padre dice que la humildad es la virginidad del alma. Cuando nosotros tenemos esa pureza de corazón, somos capaces de ser, con la ayuda de Dios, de ser humildes. Por eso dice el Salmo que, oh Dios, crea en mí un corazón puro, el Salmo 50. Todos los días debemos decirle a Dios, a nuestro buen Dios, que cree en nosotros un corazón puro, que sea capaz de verlo en los demás, en los acontecimientos, en la naturaleza, en cada situación incluso difícil que a veces se nos presenta, que seamos capaces de verlo a Él presente. Y tener como por eso dice que verán a Dios, o sea que nosotros cuando tenemos un corazón limpio podemos verlo. Felices los que trabajan por la paz porque serán reconocidos como hijos de Dios. Es cuando nosotros trabajamos por la paz, nos parecemos a Papá Dios, que siempre busca que el corazón esté en paz, que esté en sosiego, en gozo. Entonces, cuando nosotros tratamos de evitar los conflictos, tratamos de evitar los problemas, o sea, tratamos de que el ambiente donde estemos sea un ambiente alegre, gozoso, que no sea un ambiente de tensiones, sino que somos capaces de renunciar a nosotros mismos para que el otro esté bien. Entonces eso se llama trabajar por la paz, empezando por nuestro propio corazón. Y solo se pone en paz cuando nosotros nos aprovechamos del sacramento de la confesión. Es el medio principal para lograr la paz. La confesión nos da una paz instantánea, es impresionante. Cuando tú te confiesas de corazón y recibes la absolución del sacerdote, tú recibes una paz que nadie te puede quitar. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros así nos critiquen, así nos juzguen, así nos persigan, hacemos el bien, somos correctos en el trabajo, somos correctos en lo que hacemos, eso nos hace experimentar el reinado de Dios en nuestra vida. Entonces no podemos temer, sino que luchar para que ese reino de Dios se establezca en todos nuestros ambientes, así nos toque exponer incluso nuestra propia vida y como estar incluso a veces en la familia, nos exponemos a que nos critiquen o nos traten mal por hacer el bien, porque otras personas al estar en las cosas del mal no entienden,
no entienden como el deseo que hay en nosotros de hacer el bien y de ser agradables a Dios. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Entonces, por eso deben tener en cuenta que el estar siguiendo a Jesús muchas veces nos implica una persecución, pero sintámonos felices porque estamos siguiendo al que dio la vida por nosotros. Que estas enseñanzas que hoy nos dio Jesús a través de su palabra y a través de este mensaje de nuestro Santo Padre Francisco de Sales se graben en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser y nos ayuden a ser cada día más agradables a Él y podamos corresponder a tanto amor que hemos recibido de Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que nuestro amado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendigan, los acompañen, los fortalezcan en sus dificultades y nos den la gracia de ser cada día mejores y más agradables a Él. Amén.